Estimadísimos, cuando iniciamos con esta conversación, no aclaré ciertos puntos cuando hablé sobre teología o que íbamos a ver videos de teología. Sin embargo, sí lo vamos a hacer y esta es la oportunidad que vamos a tener, porque se habla de teología, como de política, como de economía, como de historia. Es más exacto que os diga política e historia, fusión, y también de ajedrez. Pero primero que todo, anhelara que todo aquel que no profesara el Evangelio, porque no han sido abiertos sus ojos por medio del Espíritu Santo, que nos escuchara y que escuchara una apologética, una defensa de la fe, que también tuvieron Justino y que tuvieron otros mártires que defendieron los principios bíblicos. No es fanatismo, porque las cosas, Dios se revela también por medio de las cosas hechas, su eterno poder y deidad, de modo que nadie tiene excusa, y Él manda a que todo hombre se arrepienta. Sin embargo, no pueden ni quieren. Así que este espacio es para que nos escuche, incluso para que nos responda, para que nosotros así podamos escucharle, mas no adaptar la iglesia a esa forma de ver ni a nuestra forma de ver, sino un criterio bíblico establecido, que es nuestra única regla infalible. Y les insto a que vayan a sus Biblias al capítulo de Job, capítulo 16. Job, el personaje principal de este libro, dice en el versículo 11: me ha entregado Dios al mentiroso, en las manos de los impíos me hizo caer. Y más adelante dice: disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Este capítulo tiene dos partes. La primera se refiere a lo que le habían dicho sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar. Principalmente el último que habló fue Elifaz. Lo que le habían dicho y esas acusaciones. Bildad dijo una verdad en el capítulo 11 cuando exclamó: el hombre vano será entendido cuando un pollino montés nazca hombre. Sin embargo, a pesar de eso, él estaba en una verdad bíblica. El hombre está muerto y desprovisto espiritualmente. Sin embargo, estaba enfocándolo más hacia una visión de Job como impío, porque ellos anhelaban la teología o la filosofía de la retribución. Ellos creían más en el Redentor como las obras que como Cristo. No había venido Cristo, pero hago esa analogía porque ellos comentaban, incluso Job en algunos versículos, que las obras en un tribunal con Dios harían ver al Santo Padre que Job no era merecedor de tal sufrimiento. Pero recordemos que Job no estaba enterado del prólogo del libro, que es cuando Jehová le dice a Satanás: toca todo lo que tiene, mas a él no lo toques. Y eso demuestra que aún en las obras de Satanás, Dios tiene el control. Y Satanás no hará nada más de lo que Dios le permita. Y a la vez, Dios no es autor del pecado, porque va en contra de su naturaleza, ya que es un ser eterno, infalible, y que por ninguna razón dará por inocente al culpable. Por lo tanto, hay que entender también el contexto en que estaba la situación. Muchos hablan de Job como si fuera una persona casi que desquiciada, porque si Dios le había permitido tener tantos bienes y familia, ¿por qué iba ahora a tener esa especie de desazón hacia su creador? No es justificación, pero recordemos el momento cuando Job estaba pasando. Y además con los consejos que le brindaban sus amigos, que unos eran correctos y otros no.
Es decir, la interpretación de ellos no era correcta, pero el principio es claro. Por ejemplo, cuando uno de ellos le arguye a Job que Dios es todopoderoso y que el hombre no puede contender con él, es lo que el apóstol Pablo dirá más adelante, que el hombre no puede contender con Dios como un vaso de hierro al alfarero. Y eso nos demuestra también que en el afán de conseguir respuestas desmedidas sobre lo que no nos aclara puntualmente las Escrituras, tenemos también que tener en cuenta que las Escrituras son veraces, son infalibles y son inspiradas, y que así no esté claro en algunos pasajes, estas se interpretan a sí mismas. Así que el libro de Job, el capítulo 16, debemos rogarle al Señor para que nos ayude en todo lo que hagamos y para que también refrene nuestra lengua, pues Job sufrió, y a todos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esta no debe ser una retahíla donde se consigan armar con argumentos de que si haces esto, si haces lo otro, te irá bien, e incluso se han atrevido a aseverar que si diezmas a la iglesia. Me refiero que si haces esto o si haces lo otro, te irá bien o te irá mal. Y eso algunos falsos predicadores. No, porque Job no estaba pecando en el sentido de que era siervo aprobado por Dios. Está en el capítulo 1 y también está en el capítulo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que Job sí era un pecador, pero un pecador regenerado. Y a pesar de eso, a él no lo tocó. Por lo tanto, ahí queda claro también que hay una perseverancia final del creyente. Y que el creyente verdadero y genuino, a pesar de los embates y de las tentaciones del enemigo, jamás se apartará del camino. Pueda que sí en algún momento, pero regresará. Porque aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y perder la salvación es simplemente, si esto fuera cierto, es simplemente creer que no confiamos en el sacrificio de Cristo en nosotros, sino en nosotros mismos y en nuestras propias obras. Por lo tanto, ¿cuán daño hace esta filosofía? Y que el Señor nos ayude para que podamos crecer más y para que en todos los sufrimientos no nos separaremos del amor de Cristo. ¿Hay perseverancia final del creyente? Sí. ¿Y se pierde la salvación? No. Respuesta no basada en mi propia analogía o en mi propio pensamiento, sino en el pensamiento de las Escrituras. Un abrazo cordial.